Andújar, que siempre ha sido muy taurina. Ha sido taurina en cuanto a toreros, aunque ellos han tenido menos suerte a la hora de triunfar, y ha sido muy taurina en cuanto a ganaderos. Antonio Bañuelos, además de ganadero de toros de lidia desde hace ya nada menos que 32 años, desde el año 1993, que se dice pronto, es presidente, es flamante presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia de España, que es el organismo ganadero más importante, más prestigioso, con mayor caché y mayor solera que hay a nivel mundial. Y yo le decía antes, fuera de micrófono, antes de empezar el acto, que aquí en Andújar hemos llegado a tener hasta 8 ganaderías dentro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Estaba Valenzuela, en Marmolejo, estaba Tomás García Castaño en La Ropera, en la finca Valdezorras, y luego si subíamos por la que siempre se ha denominado la ruta del toro bravo de Andújar, empezábamos con Germán Gervás, Ana Carolina Diezmau, herederos de Flores Albarrán, Paco Sorando, Román Sorando, Jacinto Ortega, Samuel Flores y el que tenía también a nombre de su madre, Manuel Agustina López Flores. Siempre se hablaba de lo que era la ruta del toro en Jerez y qué poco hemos sabido transmitir, qué poco hemos sabido vender lo que era también la ruta del toro en Andújar, o como bien he dicho antes, lo que era el espacio toro de Andújar. Bueno, antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida al alcalde de la ciudad, a Francisco Carmona, a todos los concejales que nos acompañan hoy, también a Antonio Torres como concejal de festejos, a las peñas taurinas de la localidad que se han acercado, al grupo de aficionados jóvenes y, por supuesto, a todos los aficionados de Andújar y de alrededores, que también hemos visto que hay de Martos, de Jaén. O sea que, Luismi, mejor no podemos empezar. Tenemos, aquí que está el gerente de la empresa, tenemos un casino y billetes, ¿no? Esperemos que sea sintomático pues para cuando llegue el día 5 y sobre todo el día 6 de septiembre con ese cartel que, bueno, la verdad es que había poco misterio porque te digo, Nacho, que en Andújar había cundido como la pólvora, ¿no? Ya prácticamente todo el mundo lo sabía, faltaba el carácter ese de oficialidad, de verlo, no en negro sobre blanco, pero sí verlo en varias tintas en ese cartel que está ahí y te garantizo que ha ilusionado a mucha gente. Pero como yo te comentaba antes, Verónica, yo creo que es momento de en un audiovisual recordar un poco, aunque todos sabemos el potencial de Andújar, lo que tiene que ver con el toro, ese Andújar territorio toro. Vamos a verlo. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente. Compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo. Empezando por nosotros, cambiaremos el conjunto. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente. Compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo. Empezando por nosotros, cambiaremos el conjunto. Que nos roban el tiempo, que nos roban el tiempo, que nos roban el tiempo. Que nos roban el tiempo, que nos roban el tiempo, que nos roban el tiempo. Bueno, ni que decir tiene que, como dice esa letra de esa sevillana que compuso nuestro siguiente protagonista, nuestro concejal de festejos, Antonio Torres, mi Andújar, qué guapa está, y así lo veíamos en ese vídeo promocional de la ciudad, con esa conjunción del toro bravo, de la Plaza de Toros y, por supuesto, de Andújar. Pues nada. Sí, de la Plaza de Toros, ¿no? De las plazas de toros, porque ahí ha salido, aunque fugazmente, la primera plaza de toros que hubo en Andújar, que era la plaza del ayuntamiento. En esa plaza era donde se celebraban juegos de toros y cañas, donde hay documentos. Por aquí está Juan Micórcoles de la Vega, un excelente historiador, que ha datado mucho y bien todas aquellas cosas que pasaban, cómo desde el consistorio municipal se hacían y se repartían maravedíes para buscar ganado en un sitio, en otro sitio, y luego hubo también plazas de toros en otros lugares, que incluso todavía queda en Andújar la calle que se llama Toril. Así es. O sea que, y se llama Toril porque de ahí, la historia es que de ahí es donde estaba el Toril, los chiqueros de los que salían los toros hacia la plaza para ser lidiados. Antonio, buenas noches, bienvenido. Se oye, buenas noches, se oye. El sonido no falla. Muchísimas gracias, Luismi, Verónica, es un placer. Creo que el Ayuntamiento de Andújar se puede anotar el tanto de que vosotros, que sois amigos, me consta, bueno, amigos, es la primera vez que vais a presentar un acto taurino juntos. Pues sí. Así que esa medalla me la cuelgo y estoy muy orgulloso de ello. Gracias. Alcalde, ganadero,
empresarios. Quiero saludar, como no puede ser de otra forma, a mis compañeros del equipo de gobierno, aficionados, toreros de la ciudad, ganaderos. Quiero hacer especial hincapié en la juventud taurina y daros las gracias de que esta noche estéis aquí. Hoy no es solo un acto de presentación de festejos taurinos. Hoy yo creo que lo que se trata en esta noche, en este sitio tan espectacular y con esta temperatura tan buena que estamos teniendo esta noche, creo que lo que estamos haciendo hoy es transmitir un mensaje que a mí me gustaría enrollarme un pelín, si me lo permitís, y hablar de tres conceptos que se me vienen a la mente hoy. El primero es el futuro. El futuro de una fiesta que para nada está anclada en el pasado, el futuro de una tauromaquia que está más viva que nunca. Y eso lo vemos cuando un joven como Marco Pérez se pone delante del toro. Lo vemos como hoy es un ejemplo de tantísima gente joven que está ahí acudiendo a este acto y que estoy convencido la gente joven de que vaya a acudir a los festejos taurinos que vamos a celebrar en septiembre. Y creo que es muy importante mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Otro concepto son nuestras raíces. Andújar, como bien sabéis, es un lugar de tradiciones, un lugar de raíces. Tenemos una cultura del traje de flamenca, tenemos una cultura del mundo del caballo, tenemos la cultura del toro. Tenemos 75.000 hectáreas de parque natural que custodian la ciudad de Andújar y en gran parte de ese parque natural se crían y estoy seguro de que se van a seguir criando grandes toros bravos de grandes ganaderías. Y por último, y para ya terminar mi intervención y que no me tachéis de chupamicro, quisiera hablar de algo que me importa mucho hoy y que es de la libertad. La libertad de vivir lo que sentimos y de sentir lo que vivimos. La libertad de que nadie nos diga qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer. La libertad, y me dirijo a los jóvenes, de que hoy estéis aquí, y lo digo de corazón, porque os da la gana. Así que a vosotros os quiero dar las gracias hoy por estar aquí y que os espero en los festejos taurinos del mes de septiembre. ¡Viva Andújar y viva el Toro Bravo! Muchísimas gracias. Aunque te falle el micrófono, no te quieras ir tan pronto. Tú estás acostumbrado a dar conciertos de esos que duran 2 horas. Vaya, pero no da calambre, que es otra cosa que podía suceder. Sigo siendo un frontman, todavía. ¿Sí? Bueno. Yo te quería preguntar, tú que eres un hombre que eres taurino de cuna, te ha gustado el toro, lo has mamado desde que eras muy pequeñito. ¿Cómo es, y sé que has llevado la negociación muy de primera mano, muy de la mano, valga la redundancia, cómo es el camino que trae a Tauroemoción, como digo, una de las 5 empresas, a lo mejor incluso podría ser un número menor, una de las empresas más solventes, más importantes que hay a nivel mundial? ¿Cómo acaba Tauroemoción dando toros en Andújar? Bueno, realmente la culpa de que una empresa como Tauroemoción, de que una de las mejores empresas taurinas venga a Andújar, no la tiene. Esa culpa no la tengo yo como concejal. Esa culpa la tiene la propia ciudad de Andújar y el potencial que tiene la ciudad de Andújar. Porque a veces parece que nos cuesta un poco de trabajo creérnoslo, ¿no? Pero Andújar tiene una potencial, es muy interesante en todos los aspectos. Y cuando hablamos de que vengan empresas, también nos referimos a empresas taurinas. Lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a decir, para mí es un orgullo que una empresa con el potencial de Tauroemoción, con la proyección de Tauroemoción y con ese sentido juvenil que tienen ellos, para mí es un orgullo que ellos hayan querido venir a gestionar la Plaza de Toros de Andújar. Así que tampoco ha sido una negociación ni un camino complicado, simplemente de lo que se trata es de tener las cosas claras, de mirar hacia adelante y los que estamos aquí, el alcalde lo sabe, yo lo digo muchas veces, nosotros pasaremos y todos los que están aquí seguirán estando. De lo que se trata es que el legado que dejemos es que hagamos y que sigamos haciendo lo mejor, lo que creemos que es mejor para nuestra ciudad y creo que en este caso lo estamos haciendo y bueno, y en esas estamos. Cuéntame un secreto, no de alcoba, cuéntame un secreto de despacho. ¿Cómo se fragua ese cartel para que sea precisamente ese cartel? Bueno, pues la empresa, una vez que tuvimos el primer encuentro, pues la verdad que nos hizo una propuesta con este cartel.
La verdad que tenemos suerte de contar con en el equipo de gobierno de personas que son aficionadas, como mucho amigo además. Manuel Fernández, al que saludo. Y bueno, la verdad que nos entusiasmó desde el minuto 1, porque lo tengo que decir, son datos, no es una opinión, no es un gusto mío. De los 3 primeros matadores de toros del escalafón, 2 de ellos van a estar en Andújar el 6 de septiembre. El otro matador que no está entre los 3 primeros no lo está porque ha tomado la alternativa en el mes de junio, y estoy convencido de que si no fuese así también lo estaría. Así que yo creo que el cartel es de los mejores de los últimos años, no sé cuántos, pero de los mejores carteles que hemos visto en mucho tiempo. Y bueno, creo que es motivo para estar contentos, para estar orgullosos, y ya solamente falta que llegue el día y que la plaza de Toros de Andújar esté llena, que es la mejor defensa que podemos hacer de la tauromaquia. Yo creo, Verónica, que algo más de cómo se hizo el cartel, de cómo se gestó, de cómo se forjó, nos lo puede contar Nacho de la Viuda, ¿no? Yo, como no he podido sacarle mucho más al concejal, te dejo a ti con Nacho a ver si... Vamos a intentarlo, a ver. A ver si el tacto ese, la intuición femenina, sirve para que nos enteremos de algo más. Bueno, Alberto García no ha podido estar esta noche con nosotros, pero en su lugar ha venido Nacho de la Viuda, quien es el director operativo de la empresa Tauromoción. Nacho, buenas noches y bienvenido a Andújar, y bueno, esperemos que esto sea un idilio de mucho tiempo, ¿no? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, si me permitís, daros la enhorabuena, tanto a ti, Verónica, como a Luis Miguel, por acompañarnos en el día de hoy. Y luego, por supuesto, pues dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, al alcalde, a la cabeza, gracias por la confianza, Antonio, al resto del equipo de gobierno y, por supuesto, al ganadero, que en plena temporada, y nada más y nada menos que desde Burgos, pues ha decidido acompañarnos en la noche de hoy. Así que muchas gracias por tu esfuerzo, Antonio, y a todo el público que hoy habéis llenado aquí este espacio tan maravilloso. La verdad es que hemos venido esta mañana a conocerlo, nos ha entusiasmado, nos ha encantado el lugar donde se ha decidido hacer la presentación. Y bueno, pues venimos a Andújar pues, muy comprometidos con la localidad, sabemos la importancia que tiene, sabemos que es una localidad muy taurina, una localidad que nos llena de responsabilidad, y esperemos estar a la altura de lo que todos los aficionados entienden que merece Andújar, y que nosotros también sabemos que merece. Como ha comentado Antonio, el concejal, pues bueno, la verdad es que fue fácil ponernos de acuerdo, porque creo que ambas partes teníamos muy claro lo que podíamos ofrecer, y creo que bueno, pues va a ser el inicio de, esperemos que sea una relación fructífera y por muchos años. Pues seguro que sí. Bueno, para ponerle en contexto, como bien decía Luis Miguel al principio, Tauromoción lleva ya 16 años dando toros. O sea, se dice pronto que una empresa tan joven, porque además todo el equipo es bastante joven, 16 años que parece que son pocos al decirlo, pero son muchos. Gestionan más de 15 plazas de toros, incluso Tauromoción gestionó la plaza de toros de Cañaveralejo en Cali, que tampoco es poca cosa, porque además era en plena pandemia, y además tiene también en su haber 5 plazas de toros que son de segunda categoría, y eso también es muy importante. Además, esta es la tercera plaza que tienen actualmente en la provincia de Jaén, que si no me equivoco es la provincia donde más plazas habéis gestionado incluso a lo largo de estos 16 años. Sí, así es. Bueno, ya llevamos 16 años, en este caso Alberto, que fue quien fundó la sociedad. Yo entré con parte del equipo de trabajo que actualmente estamos gestionando la empresa en el año 2018, un año que creo que fue muy fructífero para la empresa, ya que crecimos con ciertas plazas como Burgos, Huesca, Soria, que también la hemos mantenido en el tiempo, y luego en el año 2019 también fue un año muy importante para nosotros, ya que cogimos las riendas de Jaén, una plaza que se encontraba quizás en un momento complicado. Conseguimos reforzar esa Feria Taurina de San Lucas, logrando grandes carteles, grandes acontecimientos. Todos seguro que recordáis aquella tarde de José Tomás, creo que fue un punto álgido dentro de la historia de la Plaza de Toros de Jaén y de toda la provincia. Y bueno, pues actualmente seguimos creciendo. Alberto es una persona muy trabajadora, muy luchadora, con las cosas muy claras, y contamos sobre todo, yo creo que con la ventaja de que todo el equipo que rodeamos Tauromoción somos muy aficionados, tenemos muchas ganas y mucha afición. Por tanto, pues al final nos motiva mucho, sobre todo coger plazas, intentar llevar nuestro trabajo a esas localidades. Creo que hoy en día el empresariado taurino cada vez está creciendo más, cada vez hay competencia más y mejor, más positiva para todos.
todos y eso también nos ayuda a seguir creciendo, ¿no? Sabemos que años atrás creo que también Andújar ha tenido grandes empresarios que han hecho las cosas bien y eso nos motiva para poder, pues con nuestra fórmula de trabajo, intentar lograr grandes objetivos. Hablabas de la fórmula de trabajo de Tauromoción y si por algo se ha caracterizado Tauromoción ha sido por el trabajo distinto, ¿no?, a como se ha venido realizando en la empresa, por una forma de anunciar con un marketing muy brutal, ¿no?, que te llega, ¿no?, al final, aunque no quieras. Y también por esa recuperación de plazas de toros, como bien decías, de Jaén, en la que ya lleváis 7 años y que se han dado importantes carteles, sobre todo ese despegue que ha tenido la Feria de San Lucas, tanto desde el principio, desde el 2019, pero sobre todo en los 2 últimos años. Y eso también es de valorar y de poner en contexto a la gente de Andújar para que vea la confianza que pueden tener en esta empresa que, si por algo se caracteriza, es por seriedad y por trabajo bien hecho. Sí, nosotros siempre decimos que nos gusta sembrar para luego recoger. Sabemos que son tiempos difíciles para cualquier sector, no solamente el taurino, cualquier sector. Estamos en una situación compleja, complicada. Eso requiere en cualquier aspecto de la vida trabajar, luchar, esforzarte y por tanto pues, nuestro método de trabajo es sembrar para el día de mañana recoger. Jaén es uno de los ejemplos, ya que firmamos con la propiedad 10 años, otras muchas plazas hemos trabajado la misma fórmula. Aquí esperemos estar muchos años y nuestra intención es sembrar para el día de mañana poder recoger y luego, volviendo a la introducción de tu pregunta, pues también intentar comunicar lo que vamos a tener en Andújar, en este caso el 4 y el 6 de septiembre, ¿no? Muchas veces creemos que a lo mejor la gente no va a los toros, pero al final a veces lo que falta es comunicación, ¿no? Poder transmitir lo que vas a vivir en la plaza de toros. Además, cada vez hay más gente joven que se está interesando por los toros, por tanto también tenemos ese motor, ese músculo que está ahí, que tenemos que intentar potenciar y bueno, pues con Tauromoción en Andújar vais a ver pues un esfuerzo importante en comunicación, en marketing. Vamos a intentar llegar a todo el mundo, no solamente también a la ciudad, sino también a las localidades colindantes para intentar que los festejos taurinos en Andújar sean un acontecimiento y logremos pues, que la Plaza de Toros, pues, en este caso tanto el 4 como el 6 de septiembre, luzca una gran entrada. Seguro que sí. Bueno, yo creo que ya es el momento de comentar in situ el cartel, aunque ya mucha gente lo ha visto ahí a la entrada, pero creo que es el momento de que lo veamos en pantalla y sobre todo pues de contarle más información de la que estamos hablando a todo el público que ha venido hoy. Como bien decía Nacho, el día 6 de septiembre tendrá lugar esa corrida de toros a las 7:30 de la tarde en plena feria de San Eufrasio, de esa feria, ¿no?, de esa feria de Andújar. 6 toros de Antonio Bañuelos. Como bien decía Nacho, tenemos aquí el privilegio de tener hoy al ganadero, con quien hablaremos después también de sus toros. Para Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez. Marco Pérez había confirmado hoy su presencia aquí, pero por motivos, como ya muchos saben, está lesionado, tiene una fisura en la cadera, ese percance que tuvo en el mes de junio en la Feria de Hogueras de Alicante, y no ha podido estar con nosotros, pero sí que ha querido enviar un mensaje a toda la afición de Andújar. Hola, soy Marco Pérez y bueno, me hubiera gustado acompañaros esta tarde en la presentación del cartel de Andújar, pero aún me estoy recuperando del percance que sufrí en Alicante y por ello no puedo estar hoy con todos vosotros. De todos modos, os invito a que asistáis a la corrida que se celebrará en Andújar el próximo día 6 de septiembre con la ganadería de Antonio Bañuelos y en la que compartiré cartel con los maestros Talavante y Emilio de Justo. Estoy seguro que disfrutaremos muchísimo y bueno, allí os espero a todos para pasar una gran tarde. Un fuerte abrazo. Muchos ya conocéis a Marco Pérez, pues estuvo aquí en esta plaza de novillero, en esa novillada del 28 de febrero de 2024 y además triunfó. Luis Miguel, es una plaza que se le dio bien. Una plaza que fue presentación y triunfo, ¿no? Así. Y aparte, hablaba antes Antonio mucho del tema de la juventud. Es que la juventud se puede ver reflejada en un chaval que tiene 17 años, Marco. Pues sí, todavía 17, no tiene 18. No tiene 18. O sea, un chaval con 17 años que además, tú lo conoces mejor, va como un tiro en los estudios. Brutal. El hombre, iba a decir el tío, pero bueno, el hombre es un fenómeno. Tío de cabeza, aunque de edad... No, y hablas con él y cuando hablas con él te das cuenta de la madurez, de esa gran madurez
que suelen tener todos los que quieren ser toreros. Os cuento una cosa, Verónica también quiso ser torera y yo le he visto matar a algún novillo y triunfar también. Entonces, toda esta gente que quiere ser torero tiene esa definitoria, ese común denominador. Tienen una madurez que es impropia de su edad. Y cuando hablas con Marco, yo que he tenido ocasión de estar con él en algún tentadero, te das cuenta precisamente de eso. Es alguien que tiene toda la proyección del mundo y, como vuelvo a decir, ya no es un matador de estos que estamos acostumbrados y que, por desgracia, ahora taponan muchas ferias, con 25, 30, 35 años de alternativa incluso. No, es un matador joven de una alternativa muy reciente y que puede enganchar a esa corriente joven de la que antes también hablaba Antonio. Así es. Nacho, cuéntanos un poco, ya nos adelantaba Antonio, pues bueno, cómo se ha ido fraguando ese cartel. Cuéntanos un poco más tú, como representante de la empresa, cómo se ha ido fraguando, por qué se pensó ese cartel para Andújar, porque además Talavante fue padrino de alternativa también de Emilio de Justo, y es un cartel que tiene muchas connotaciones positivas. Bueno, yo creo que es la mejor carta de presentación que podemos traer aquí a Andújar. Hay dos figuras del toreo consagradas, como son Alejandro Talavante y Emilio de Justo, que además ambos se encuentran en un momento de plenitud mayúsculo dentro de su trayectoria, ya larga en los dos casos. Como bien comentaba Antonio, pues ahora mismo el número 1 y número 2 del escalafón, aunque es cierto que al final los toreros no hay que medirlos por lo que torean, sino por lo que transmiten dentro del ruedo, no por los números, pero en este caso evidentemente va a la par el hecho de que estén en los primeros puestos del escalafón ambos toreros. Y luego Marco Pérez, pues ahora mismo yo creo que es el torero que todo el mundo quiere ver. Nosotros confiamos mucho en Marco. Ha tenido este percance en Alicante que ha hecho que se perdiera las primeras ferias. Nosotros le teníamos anunciado en 3 localidades muy importantes, como eran Soria, Zamora y Burgos. No ha podido hacer el pasillo en ninguna de ellas. Sé que se está preparando ya a conciencia para su recuperación. Esperemos que pronto vuelva a los ruedos. Hoy además tenía mucha ilusión por acompañarnos en esta presentación. Pero bueno, como se suele decir, lo bueno hace esperar. Y yo creo que es un cartel que no va a dejar a nadie indiferente y además, por supuesto, con una ganadería de garantías. La ganadería de Antonio Bañuelos, en la que nosotros creemos firmemente. Además, pues sabemos que el ganadero tiene mucha ilusión por debutar aquí en la provincia de Jaén. Lo hará en Baeza días antes y luego aquí en Andújar, y esperemos que pues el cartel esté a la altura con toda la ilusión y todo el mimo que lo hemos trabajado. Creo, como decía en la introducción, es la mejor carta de presentación que podemos traer aquí a Andújar. Cuéntanos, ¿habrá alguna política de venta de entradas anticipada con descuentos para jóvenes? Cuéntanos un poco, si nos puedes adelantar, para que nuestro público, que ya puede esta noche comenzar a comprar sus entradas a través de la página web de Tauromoción, pues alguna facilidad que puedan tener o algún descuento que si se pueden aprovechar. Sí, pues al final, por supuesto, va a haber muchas promociones. Desde luego que si hoy estamos aquí es intentando llevar gente a las plazas de toros, y al final el aficionado es el que pagando la entrada sostiene los festejos taurinos. Por tanto, hay que dar todas las facilidades del mundo. La primera, que la venta de entradas ya va a estar activa a través de nuestra página web. De forma muy intuitiva se pueden comprar las entradas. Luego una promoción muy especial, la del tendido joven, por 18 euros. Todos los menores de 25 años van a poder ir a los toros aquí en Andújar para la corrida de toros. Tan solo 18 euros, un precio espectacular para todos los bolsillos. Luego los niños, como siempre hacemos en Tauromoción, tendrán precios especiales. En este caso, entradas desde 10 euros en el sol, 15 en el sol y sombra y 20 en la sombra. Y luego también pues descuentos para los jubilados. Habrá entradas desde 30 euros. Así que bueno, yo creo que el precio en este caso pues es muy competitivo. Evidentemente es un festejo que conlleva muchos gastos, pero solemos intentar atinar mucho en el precio para intentar que la gente pueda permitirse ir a los toros y llenar los tendidos. También somos de una política que entendemos que al final tenemos que intentar arrastrar a la gente a la plaza, ¿no? Que la gente vaya, que la gente lo conozca, y para eso tenemos que dar facilidades. Luego también abriremos las taquillas, en este caso la oficina de turismo, a partir del 24 de agosto, que el ayuntamiento ha tenido a bien cedérnosla para poder empezar la venta de entradas, y luego el día del festejo las últimas que queden en las taquillas. Fenomenal. Pues muchísima suerte, Nacho. Después hablaremos del otro festejo, porque para quien no lo haya visto, hay otro festejo, pero lo vamos después a comentar. Y bueno, Luismi, tenemos ya la empresa, tenemos presentada
los carteles de los toreros. Nos falta el ganadero también. Sí, teníamos un torero online, que evidentemente no ha podido venir, y tenemos a Antonio Bañuelos. Decía yo antes que Antonio Bañuelos ahora mismo podríamos decir que es el primer ministro de los ganaderos. Yo antes se lo decía bromeando, es el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, pero es un hombre que además tiene un mérito añadido como ganadero, y os lo voy a contar. La historia de Antonio Bañuelos comienza hace 32 años, cuando compra la finca La Cabañuela, en el páramo de Masa, en Burgos, término Don Tomín. Él era un próspero empresario peletero y podía haber comprado una finca donde hubiera querido. Se podía haber ido cerca de Burgos, a Salamanca, que es tierra de tradición y no es tan fría como Burgos. Se podía haber comprado una finca en Jerez, se podía haber comprado una finca en Jaén, pero no, se la compró allí en Burgos, en una comarca donde en el invierno hay unos pocos grados bajo cero y donde los toros prácticamente se unen en la nieve. Pero Antonio Bañuelos es burgalés por los 4 costados. ¿Cómo será de burgalés que a su divisa, a su ganadería, le puso en los colores de Burgos? La bandera de Burgos es la que está en la divisa de su ganadería. ¿Y cómo formó esa ganadería? Ahí sí se fue a Jerez. Y se fue a casa de Paloma Prado Ulate y de su hijo Borja Prado. Se fue a comprar a Torre Alta. Hablabas antes, Nacho, de que él se va a presentar en la provincia de Jaén. Pero él compró en el año 93 una serie de vacas viejas, aparte de Utreras y Heralas. Se llevó algunas de las vacas viejas más importantes que había en Torre Alta. Los aficionados más viejos os acordaréis de la alternativa de Fernando Cepeda en Madrid. Le cortó una oreja, estuvo bien con él de la alternativa, pero le cortó una oreja al sexto, que se llamaba Carnavalesco. La Carnavalesca fue una de las que, por ejemplo, embarcó a Antonio Bañuelos. Y decía yo, enlazaba yo por ahí, por una curiosidad, y es que Torre Alta lidió aquí en el año 97 con muchísimo éxito, y quizás algunos de los toros que vinieron aquí eran hijos de esas que al final acabaron embarcándose en Burgos. Y luego hay una interconexión que Antonio Bañuelos no sabe entre lo que es su ganadería y lo que es Andújar. Bueno, entre lo que es su ganadería y lo que más queremos en Andújar, que es la Virgen de la Cabeza, porque la Virgen de la Cabeza en un brazo sostiene al Niño Divino, pero en la otra mano tiene un madroño. Y cuando Antonio Bañuelos hace la primera tienta de vacas en octubre del año 95, la primera vaca que tienta se llama Madroña. O sea que ahí había una interconexión que 30 y pico años después lo ha enlazado con Andújar. Antonio, aquí le he dicho antes que es tierra de muchos y buenos ganaderos, pero si usted mismo tuviera que hablar de la ganadería de Antonio Bañuelos, de los que durante mucho tiempo han sido llamados los toros del frío, ¿qué diría? Primero, buenas noches. Y si me permite hablar un poquito después, me voy a adelantar para dar luz al momento que siento en este momento, porque estoy emocionado. Estoy emocionado de estar en Andújar, de ver este escenario que tenemos detrás, de ver al alcalde apoyando con su corporación a esta iniciativa, de felicitarlos por la empresa que tienen, con la que conozco muy bien. Y no sé si es el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, da exactamente igual, pero está considerado por los profesionales como la empresa más seria, más creativa y que más cuida la ciudad o el pueblo donde es titular durante todos los meses del año. Esa es la labor que hay que hacer de promoción, de captar la gente joven, y prueba de ello es que, como ha explicado, los precios lo cuidan mucho y se está llenando todas las plazas, absolutamente todas, de una forma o de otra, las están llenando y conozco bien. Por lo tanto, alcalde tiene mucha suerte de tener al empresario que tiene ahora. Estoy muy sorprendido de los comunicadores de esta gala. Gracias. De su conocimiento, los dos, de la jerga que utilizan dentro de la tauromaquia, pero se ha escapado la chuletilla de que quiso ser torero. Y toreo, ya lo he entendido todo. No es normal encontrar a presentadores que tengan el conocimiento y la profundidad que tenéis vosotros dos. Hay que venir hasta Andújar para encontrarlo. Como hay que venir a Andújar, y me indicó el CEO de Tauromoción, Alberto García, hay una corrida importante, los toreros han pedido tu ganadería, debutarías en Jaén. Digo, yo a Jaén, dice, pues mira, tienes que llevar el 6 de septiembre, tienes que llevar toros a Jaén. Y digo, bueno, y el 11 de julio, si no importa, voy a traer un poquito del clima de mi tierra para que podáis estar un poco aireados
Y podéis estar hoy aquí porque lo de ayer fue insufrible. Pero muy agradecido. Entonces es lo que he podido traeros hoy, ¿vale? Yo le he sugerido, si me permitís el inciso, yo le he sugerido tanto al alcalde como a Antonio, digo, no hay ningún calabozo por aquí en Don Gómez, lo metemos ahí, lo tenemos mantenido, lo sacamos para el Día de los Toros Yo lo veo. y el día 1 de octubre que se vuelva a Burgos. Total. Porque pasear por las calles de Andújar con el airecito y que había hoy ha sido una delicia, de verdad. Y un milagro. Pero Un 11 de claro, julio, un milagro. ayer hacía otra temperatura. Es que no nos va a creer, le contamos lo que le contamos y no nos va a creer, porque como ya se va a marchar de Andújar y no se va a quedar hasta el miércoles, que hay previsión de 44. Adiós, gracias por su salud. Muy bien. Empezamos por donde queráis, porque habéis abierto tanto el panorama que podemos hablar de todo. Has hablado de la Real Unión de Creadores, luego vamos a la ganadería. Eso lo tengo yo guardado para postre. Pues de postre, si quieres. La ganadería, efectivamente, se fundó en 1993. Yo llevaba muchos años, desde pequeño, con una obsesión por el toro, pero por el toro en el campo, por la vida del toro, por cómo vive, cómo se alimenta, cómo es en el laboratorio que suponen los tentaderos, cómo va definiendo cada ganadero el tipo de toro que supuestamente quiere hacer, tanto en hechuras como en comportamiento. Y desde muy pequeñito pues me colaba en los autobuses que iban de las peñas taurinas con un bocadillo que me preparaba mi madre. Y bueno, cuando llegaba allí, pues yo quería hablar con el vaquero, quería hablar con el mayoral y me interesaba todo. Me dejáis ir a echar de comer, en fin. Era verdadera pasión por el toro en el campo. No te has documentado bien en la relación de posibilidades que podía haber tenido de haber comprado una finca cualquiera. No, ni mucho menos. Lo de la peletería funcionaba muy bien, me dicen da igual. Me dicen mis amigos de Burgos. Y muchas más actividades laborales en las que he estado. El restaurante, etcétera, etcétera. Han sido muy trabajadores, una familia muy Tengo una larga trayectoria empresarial que coinciden mucho, pero no precisamente la capacidad de poder comprar una finca donde yo quisiera. No. Precisamente eso te obliga a tener una financiación continuada en otras obligaciones. Pero sí de tener claro dónde quería tener la finca y qué es lo que quería hacer. Fui seguidor siempre de ver a Curro Romero, a Paula, bueno, yo era bastante pequeño, pero el tipo de toro que toreaba siempre el Domingo de Resurrección en Sevilla, aquellos toros de origen Maribel Ibarra con el hierro de Torrealta. El origen de Maribel Ibarra era lo que me interesaba, ¿no? Lo que fundó Torrealta, lo que era de Tito Domecq, eran aquellos toros de badana, toros acapachaos, pesaos, bajos de manos, anchos. Y todas las vacas viejas que había en Torrealta es las que yo me llevé para crear esta ganadería, todas las que había. Y unas añojas también que venían de la línea de Maribel Ibarra, con el hierro de Paloma Eulate. Ese es el hierro. Que era el segundo de la casa y el que compró. Era el segundo de la casa y bueno, llegó a lidiar Paloma Eulate, pero poquito, porque casi todo era Torrealta. Por cercanía con la familia Prado, además, pues me fue muy fácil llegar a un acuerdo con ellos y ellos querían que el hierro de Paloma lo tuviera alguien muy llegado a la casa, como era mi caso, ¿no? Y en pues un mes de junio del ya 1994 desembarcan las primeras vacas que venían con rastra y que venían cubiertas ya, preparadas para recibir dos primaveras, la primavera del sur de Medina Sidonia y la primavera del norte, que se llevan 5 meses de diferencia. Entonces iban a parir en octubre, preparamos todo tipo de cobijos, de tenadas, no hicieron caso de nada. Las vacas allí nevaban, miraban para arriba, claro, vacas ya de 14, 15, 16 años, y de ellas se trataba de sacar los sementales y de empezar de cero. De cero en una finca de menos cero, porque era transformar una finca agrícola en ganadera que tenía multitud de agua, de focos de agua y con unos pastos finos del norte, de un ciclo totalmente distinto del que es Andalucía, ¿no? Bueno, pues ese origen de Maribel Ibarra, que tenía muchísima calidad, le faltaba un poquito de fuerza. Dijimos, sí, lo aclimatamos conseguimos aclimatarla a esta altitud, casi 1000 metros de altitud, a una orografía quebrada en la que los becerros desde que nacen tienen que bajar y subir, una orografía atípica dentro de las dehesas habituales, menos ordenada, más asilvestrada,
más como era antiguamente. Y bueno, si lo conseguíamos aclimatar, cosa que no fue fácil, pues vamos a intentar conseguir como los deportistas cuando van a las estaciones de esquí a entrenarse y para conseguir una mayor capacidad torácica, un mayor rendimiento. Bueno, se trataba de conseguir que el último tercio de la lidia duraran más los toros, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, dimos la vuelta a España, dimos la vuelta a Francia, dimos la vuelta a todas las plazas de primera, por hacerlo corto, en una tierra que nació y había nacido y existía al lado de un pueblo que se llama Vivar del Cid. Vivar del Cid nació el Cid Campeador y las tierras que pertenecen a la finca La Cabañuela eran del Cid Campeador porque se lo iban donando según venía de las batallas, ¿no? Por lo tanto, el primer toro de cada camada no lleva el masculino de la madre, como es toda, sino que lleva el nombre de campeador en honor del histórico luchador castellano, ¿no? Que luego fue desterrado a las tierras de Valencia. Y así hicimos camino al andar y hoy estamos en Andújar. Nos ha pasado de todo. Arriba, abajo, en medio, nos ha pasado de todo. Y bueno, yo estoy, he dicho antes, emocionado, y es que es verdad, estar en un patio abierto, en este sitio, en este escenario, con todo a favor, creo que es el momento en el que España ha retomado de la pospandemia un impulso imparable en el que los ataques políticos nos están ayudando mucho, mucho, mucho a ir hacia adelante. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Antonio hablaba de los primeros tiempos de adaptar una ganadería de Medinasidonia a Burgos, nada menos. Apolinar Soriano, el padre de Apolinar Soriano, recientemente fallecido, me contaba a mí hace muchos años que él había embarcado en la quinta, lo de Mari Camacho, también en Medinasidonia, y conforme iban pasando para el cambio le decía, pasad, pasad, porque allí la primavera la hierba llegaba aquí, pasad, pasad, que vais a la Carolina y vais a pasar fatigas. O sea que de Medinasidonia a Burgos, más todavía. No se desilusionó porque, por ejemplo, a mí me cuentan, tengo constancia de ello, de que el primer semental que tienta, el primer semental que deja, creo que se llamaba Cordobés, y la madre se había muerto de frío ese invierno. ¿No, esas cosas no lo desaniman a uno? De frío o de estrés. Muchas veces para un animal ya mayor, las vacas de lidia tienen muchísima rusticidad y tienen una capacidad para adaptarse a las dificultades muy superior de lo que se conoce. Ya se lleva mucho tiempo facilitando la vida del toro de lidia. El toro de lidia es un animal muy vago y están en moquetas de dehesa que tienen el agua, que tienen la comida. Si no se les obliga a moverse, no se mueven y la vaca tiene una rusticidad tremenda. En cuanto se encuentra en situaciones de dificultad, desarrolla esa rusticidad que hace volver al animal silvestre que fue hace cientos de años, hacer cunas, hacer camas para que vaya a parir y vaya a tener cubierta la cría, bajar con un cuerno, un arbolito de la encina o de la carrasca para que el becerro pueda mordisquear las hojas y pueda comer la bellotita cuando hay nieve, aprender a escarbar en la nieve porque sabe que debajo hay hierba. Es todo muy apasionante y vivido durante todos estos años, ¿no? Y esa fue la aclimatación gracias a la rusticidad que la vaca de lidia tiene y al empeño de un loco sueño de un ganadero. Todos los que estamos en este gremio tenemos algún giro, si no, no estaríamos. Una maravillosa locura. Por cierto, dos de mis mejores amigas son de Burgos, tengo buenos amigos en Burgos, todavía no he visto a un burgalés que reconozca que allí hace frío. No, definitivamente ¿Qué le vamos a hacer? Antonio, hablaba de todo lo que ha pasado y han pasado cosas como el indulto aquel de Enrique Ponce en la plaza de Burgos, que aquello supongo que le colmaría de satisfacción, aquel toro de Ferrera acelerado en Zaragoza en una plaza de primera que casi le dan la vuelta al ruedo. Supongo que todas esas cosas ahora cuando uno mira para atrás y cuando se da ese paseo por Andújar y se ve anunciado en un cartel con figuras del toreo, supongo que todo eso le vendrá a la cabeza y dirá, jolín, es que, y cojo sus palabras, el loco lo consiguió. Bueno, habéis hecho muchos elogios de Andújar, pero voy a empezar por lo del frío de Burgos, si no te importa. Por alusiones. Para todos los turistas que van por allí hay unas pegatinas que se venden para poner en el... ¿La de la estación? No, esa es muy mal. Para poner en el cristal del coche por dentro, que es un corazón rojo, y al lado pone Burgos no te dejará frío. Hay que saber entenderlo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora, Antonio... Y ahora
no vamos a dejarnos atrás la joya de la corona. Bueno, yo antes le voy a hacer una pregunta. No, pero me he saltado una pregunta. Andújar, quería hablar de Andújar. Tenemos que hablar de Andújar, ¿no? Claro. Cuando efectivamente el CEO de Alberto García, el padre de todo esto, ¿no?, me dice, ¿te gustaría ir a Jaén porque los toreros han pedido tu corrida? Y digo, yo me haría una ilusión tremenda debutar en Jaén porque es una ganadería que el norte de España y el sur de Francia la tenemos muy trillada en 30 años, ¿no? Pero tengo un recuerdo que me ha venido desde que he llegado a Jaén y era un empresario que había aquí que se llamaba Rafael Roca. Con Rafael Roca yo estaba muy unido y es con quien empecé a ir a ver la finca La Cabañuela para ver a él qué le parecía. En ese momento era empresario de Burgos. Me dijo, es una gran vaquería, tiene unos pastos muy buenos, adelante. Y desde que he llegado a Jaén no paro de recordar a Rafael Roca. Rafael Roca a los pocos años murió en Vera, Almería, se cayó a un chiquero donde estaba enlotando un novillo para su hijo. Y para mí fue un hombre fundamental en la historia de esta ganadería. Y por eso estuve a punto de debutar en Jaén con él. Claro, fue empresario también de Jaén. Pero el tiempo no nos dio la oportunidad y no lo permitió, desgraciadamente. Y hoy tengo un recuerdo para él. Aquí su hijo llegó a torear una novillada y luego durante algunos años el que entonces era socio de Roca, que era Víctor Pérez, llegó a ser empresario de Andújar, pero ahí vamos a correr un tupido velo. Bueno, es que eran Roca y Víctor. Por eso, ya no. Pues ya luego cuando se separaron, Víctor vino aquí y ya digo que mejor echar un tupido velo. No, pero es de Rafael Roca, fue un hombre muy importante en la fundación de esta ganadería. Antonio, ¿cómo son los, no sé si embarcará 7 u 8 toros que van a venir desde la Cabañuela hasta la Plaza de Toros de Andújar? Bueno, serán 8, pero la empresa siempre pide 9. Por si acaso. Eso es otro punto a favor de la empresa. Siempre pide 9 y siempre hay que traer 9. ¿Y cómo son? Pues no son diferentes al resto de la camada. Es que conseguimos año tras año conseguir muy entipada la camada. El toro ya, después de 30 años no es nada en la historia de una ganadería, aunque yo me ponga a mirar hacia atrás y es muy largo, pero no es nada cuando dicen un encaste diferente, un encaste que han hecho, no es absolutamente nada, son generaciones lo que pueden hacer una ganadería. Pero el hábitat donde vive cada toro o cada ganadería sí que hace y sí que influye en la formulación de generación tras generación. Hoy en día todos los animales del norte, todos los animales silvestres son diferentes que los del sur. Tienen menos volumen, son menos vastos, tienen las cornamentas menos pronunciadas, las mazorcas más finas y es un toro que se ha hecho más fino que su origen de Torre Alta ahora mismo, ¿no? Yo cuando los veedores, los representantes de las ganaderías, de los toreros vienen y dicen, ya no tiene nada que ver con Torre Alta, ¿no? Es menos pesador, menos vasto, pero es lo que da el clima de la sierra, de vivir en sierra. ¿Me explica? Perfectamente. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Sí. Hablaba, por cierto, Nacho, un inciso contigo, hablaba Antonio Bañuelos de los veedores. Yo creo que otra de las grandes claves, de los grandes cimientos de los éxitos de Tauromoción está en el veedor, en Luis Meseguer, que fue un hombre que, lo mismo que Alberto empezó, Alberto estaba cerca de lo que era el mundo del toro, etcétera, etcétera, en otras actividades, lo mismo que Luis, pero cuando creo que la historia es que cuando Alberto empezó le dijo a Luis Meseguer, que era su amigo, tú te vienes conmigo. Y ahí, lo mismo que Alberto, entre comillas, aprendió y de qué manera el oficio de empresario, Luis aprendió el oficio de veedor y, por ejemplo, el día de la encerrona de Emilio de Justo en Madrid, embistieron los 6. Eso también es importante, ¿verdad, Nacho? Sí, desde luego. Como te he dicho antes, el equipo que formamos Tauromoción es un equipo joven y sobre todo muy fiel a Alberto. En este caso Luis, con los inicios de Alberto, fue siempre de la mano. Es una persona que además tiene muchísima afición. Es un auténtico, como digo yo, un loco del toreo. ¿Y que torea también? Y que torea también. Y es matador de toro. Tiene pues ese punto de madurez que ha ido creciendo con los años, que hace pues que ahora mismo sea uno de los hombres en el campo más importante. Como tú bien comentas, Alberto también, aparte de ser empresario, es apoderado de ciertos toreros, entre ellos Emilio de Justo, por lo tanto también Luis acompaña
a Emilio en el campo, en este caso, y bueno, pues aquella encerrona de Madrid, que quizás al principio pues fue un poco dudosa y quizás a lo mejor desde ciertos sectores se criticó o se puso en duda el elenco ganadero, pues bueno, luego fue todo un éxito y por supuesto pues una parte también muy fundamental de nuestro equipo. Volvemos, Antonio, y decía yo antes que teníamos que hablar de la joya de la corona. La corona, porque la Unión de Criadores de Toros de Lidia fue precisamente, se denominó así, Unión de Criadores de Toros de Lidia, hasta que de unos años a esta parte tuvieron el honor de ser nombrados como Real Unión, y a la U, al anagrama de la U, que se marca a fuego los animales, se le incluyó una corona. La Unión de Criadores de Toros de Lidia, que cumple este año nada menos que 120 aniversario, que se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo lo están celebrando, Antonio? Bueno, de momento estando aquí, porque estamos hablando de ello ya. Quizás sí que convenga saber un poco porque, bueno, las ganaderías no son tan notorias como los toreros, ¿no? Y, por desgracia. Y es un trasfondo que es el 50% del protagonismo de lo que ocurre en el ruedo. Entonces hay que saber que esta unión de criadores se nació hace 120 años juntando a los 50 ganaderos que estaban dispersos desordenadamente por España a través del duque de Veragua, llamado Cristóbal Colón. Hoy es el día el hierro que mantiene Juan Pedro Domecq, la V de Veragua. Y fueron realizando un colectivo poco social y muy profesional para conservar los encastes, para conservar todas las estirpes y para que a través del Ministerio de Agricultura se llevara un libro genealógico del control de todos los familiares de cada res, de cada producto que saldría, ¿vale? Todo esto ha ido evolucionando en estos 120 años, ha ido pasando de generación en generación, muchas de ellas familiares, y tuve la oportunidad tan feliz de aceptar el cargo de presidente de la Unión de Criadores el día que se declaraba la pandemia en España. Fue muy oportuno, no había toros ese año, fue la primera vez en la historia, ni en la guerra ni en las gripes, que se cortó todo. Que se cortó todo y se empezaban a acumular toros en las ganaderías de una forma obsesiva, porque no había declaraciones políticas sanitarias lógicas que pudieran marcar un objetivo a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Pasaban los meses, se acabó el año, los mataderos estaban llenos porque tampoco había eventos taurinos y no se consumía, y los ganaderos tenían que ver a un toro, a un producto perecedero y que come todos los días, verlo ahí. Es muy duro para el mayoral, muy duro para el vaquero, muy duro para el ganadero, ver que esos toros desfilan en un camión a un triste pasillo de un matadero. Pero eso se vivió. El año 21, pospandemia, con unos aforos limitados, hubo hombres como Morante la Puebla, como Ponce, que se ofrecieron a torear en cualquier sitio con tal de que hubiera, no se enfriara el calor, ¿no? y la continuidad de la tauromaquia, y se fue tirando para adelante. Y en el año 22 ocurre un milagro, y es que de repente hay un exceso de toros por todos los lados y se producen más corridas de toros que en el año 19, premio a la pandemia, pero más son 120 corridas más. Y a partir de ahí ha habido un escalón y una iniciativa larga en la cual la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha sido fundamental. Ese día que tomé posesión, la semana, me llamó Su Majestad el Rey, al cual no tengo el gusto de conocer, no tenía en ese momento, para preocuparse por la situación de los ganaderos, para emitir el ánimo de la Casa Real, para decir que en ningún momento se diera nadie de baja, que todo pasaría, que tenían el apoyo hasta donde él pudiera y que era un componente genético y una obligación que tiene el ganadero sobre sus espaldas de mantener el hábitat donde viven los toros y que aportan un ecosistema y una biosfera única que convive con los toros de Lidia y que produce estas 500.000 hectáreas de dehesa de alto valor natural que afectan a la climatología de España y que hacen un hábitat único en Europa. Podían ser producto de los pastos de las llamas, podían ser tierras baldías perdidas, pero gracias al toro de Lidia es un sistema único. Y nos concedió, por haber cumplido más de 100 años, el título de Real.
Efectivamente, le hemos incorporado la corona, pero no en el hierro, porque ya la U y el hierro de la casa, ya es mucha tela. Ya es mucha tela. Bien, esta Real Unión de Criadores es efectivamente el colectivo de ganaderos más importantes del mundo, pero es la unión de criadores de España, Francia y Portugal, porque tenemos ganaderos en los 3 países. Y de estas ganaderías han crecido todas las ganaderías que están en toda Sudamérica, Centroamérica, Francia, Portugal, todo ha nacido de estas 340 ganaderías. Es el padre de la genética mundial de la tauromaquia. Y hoy en día se sigue exportando, se siguen mandando sementales, en fin. Seguimos siendo el productor de la materia prima mundial de la tauromaquia. Para mí es un honor. Ha habido eventos muy importantes este año. Su Majestad el Rey, una vez más, ha aceptado la presidencia de honor de este 120 aniversario, que ha tenido momentos muy importantes, como juntar a los 50 hierros fundadores, a los quien tuviera, pero a los 50 hierros, juntarlos en el Retiro en Madrid, en una gala impresionante. Y darles un homenaje. Y darles un homenaje. Y darles un homenaje, que es la infanta Elena fue la que se lo concedió, siempre nos acompaña a todo. Y fue un momento muy importante de Andalucía. El presidente Moreno nos ha concedido también el Premio Andalucía de Tauromaquia. Y dar muchas gracias al ministro de Cultura, que nada más tomar posesión y prometer su cargo para defender las industrias ganaderas, las industrias culturales que dependían de su ministerio, entre ellas la tauromaquia, a las 2 semanas prohibir el Premio Nacional de Tauromaquia de Bellas Artes que venía celebrándose. Ya su ministro antecesor evitó los bonos culturales para comprar entradas a los toros. Jurídicamente tuvo que retrotraerse y volver a organizarlo todo. Y jurídicamente esto lo hemos dejado pasar porque es que es tal favor el que nos ha hecho, eliminando el Premio de la Tauromaquia, que ha conseguido unir a 9 comunidades autónomas y al Senado. Nadie lo habría conseguido, gracias a que está prohibido prohibir. La gente joven se ha volcado, se ha interesado mucho más a través de los foros, y ahora mismo tenemos un reclamo importantísimo con la concesión que se nos dio del premio que había suspendido el ministro, al que le estamos muy agradecidos. Hay que ver con la noche tan agradable. Un aplauso, claro que sí. Menuda clase magistral que nos acaba de dar el ganadero Antonio Bañuelo. Pero además, fíjate qué detalle, que Antonio se nota que ha sido también ganadero, porque nada más ver la cara de emoción, de entusiasmo, además también pues, de disfrute. Y cómo asentía a todo. Sí, totalmente. Pero si me permite una cosa que yo iba a decir, con la noche tan agradable que llevamos, tan emocionante, y se pone Antonio a hablar del ministro de Incultura, hombre. Bueno, pero oye, pues también nos has hecho un favor, pues se lo reconocemos y ya está. Es muy importante, ¿eh? Claro. Es muy importante porque ahora se ha presentado cosas inéditas, como el alcalde de Pamplona, que va a hacer una encuesta en la que pretende que se haga el encierro por la mañana y no se haga por la tarde la corrida de toros. El otro día me llamaron, estuve en Pamplona, voy a ir el lunes a la televisión de Pamplona también, y dejé un titular muy claro y que ha sido, se ha reflejado afortunadamente en todos los medios, en el que jamás un ganadero criará toros para que vayan a un encierro por la mañana y a un matadero por la tarde. Así es. Él presidió la corrida de San Fermín, como es habitual el alcalde, y la bronca que tuvo nada más entrar en la plaza, creo que le respondieron a la encuesta ya. Es que como decía el Gallo, el hermano del que toreó aquí los 6 toros hace, 110 años y una semana, hay gente para todo. Bueno, pues Antonio, muchísima suerte para Andújar, muchísima suerte para el 120 aniversario de la Unión, que todavía quedan muchas cosas por salir, entre ellas el libro verde ganadero, que va a ser un tacazo, y del cual yo, por cierto, me estoy encargando de hacer las entrevistas de los ganaderos, y cuando lo escuchaba hablar de lo que era el sentimiento ganadero, me acuerdo de lo que precisamente hace 2 días estaba yo transcribiendo de una conversación con Pepe Murube. Y dice que cuando llega gente allí a la finca le dice, oye, hay que ver lo bueno que tiene que ser esto de ganadero, ¿no? Esto de ser ganadero, esto es una chulada, esto es no sé qué, esto es para acá, para allá. Y le dice, sí, pero yo esto tengo así porque en vez de tener un BMW tengo un Hyundai.
y en vez de tener un barco atracado en Marbella, me lo gasto aquí. Y ya que veis aquel lentisco, aquel acebuche, aquel árbol, eso está ahí porque aquí está el toro bravo y esto es una de esas. Si no, estaría arado, estaría roturado y aquí lo que habría sería trigo como en cualquier otro sitio. Efectivamente, el final, el broche de oro de todos estos actos que he resumido de este 120 aniversario es la presentación el 12 de noviembre en los Reales Alcázares de Sevilla. Precisamente hoy hemos comunicado con el presidente de la comunidad, Moreno Bonilla, para que clausure el acto, con el alcalde de Sevilla, para agradecerle la cesión de los alcázares reales, con consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente, porque es el libro más importante que se ha escrito en toda la historia sobre todas las comunidades autónomas en las que ha habido una ganadería, otra ganadería y todo lo que ha habido secuencialmente, generación tras generación. Y como bien sabes, por lo que veo, lo estáis haciendo profesionales, ingenieros, agrónomos, personas muy cualificadas y están aportando gente de la cultura, de la moda, del turismo, todos para reflejar la importancia del toro de lidia. Un libro único, patrocinado por todas las comunidades autónomas y que va a ser una gran presentación en Sevilla. Antonio, muchísimas gracias por esta clase magistral, como decía, muchísimas gracias. Yo estaría toda la noche y seguro que ustedes lo están disfrutando, pero tenemos que seguir con esta presentación porque llega el turno también de los recortadores, porque tenemos un festejo también en Andújar que además ahora lo iremos comentando y queremos ver ese vídeo de los recortadores para que también conozcan este festejo que además es una novedad en la Plaza de Toros de Andújar. Bueno, como decíamos, este año, esta novedad de este concurso de recortadores, donde estarán los 9 mejores de España, bueno, de entre los 9 mejores de España, y además que Tauromoción siempre apuesta por ese festejo popular, por ese toro en la calle, por ese toro también en la plaza, pero también con esos recortes, donde también se disfruta mucho y es otra forma de conocer la tauromaquia. Cuéntanos, Nacho, esta novedad que traéis a Andújar y cuéntanos también cómo va a ser, qué precios va a haber también, qué animales se van a lidiar. Cuéntanos un poco también ese cartel que vamos a tener como novedad, porque en Andújar ha habido muy poquitas veces que se han dado este tipo de festejos. Bueno, pues yo creo que es un complemento ideal a la feria, a nuestra presentación. Será en este caso el día anterior a las 10 de la noche. Será un concurso de recortadores con 3 vacas y un novillo. Nosotros siempre hemos apostado mucho por el festejo popular, creemos que es la raíz de la tauromaquia, por tanto es una manera también de enganchar a la gente joven, de potenciar también a otros públicos y va a ser un espectáculo que no va a dejar a nadie indiferente, un espectáculo que funciona muy bien en muchas plazas. Sí que es cierto que quizás aquí esté algo menos visto o a lo mejor sea menos tradicional, pero es un espectáculo que en muchos lugares que los hemos llevado, por ejemplo Burgos, ahora que está aquí el ganadero Antonio Baño lo recuerdo, un sitio donde no había recortadores, llegaron los recortadores, se han quedado y yo creo que va a ser un espectáculo que van a ser pues para todos los gustos, para todos los públicos y que seguirá creciendo. Seguro que sí, además será el 5 de septiembre a las 10 de la noche, porque en esa fecha también en Andújar suele hacer calor y es un detalle que ha tenido la empresa de ponerlo nocturno. Además es un concurso, como decimos, con los 9 profesionales mejores de España. Estarán gente también de la provincia de Jaén, puesto que el toro en la calle donde más se suele ver en nuestra provincia es en la Sierra de Segura, en Arroyo de Lujanco, Beas de Segura, y en este caso tendremos 3 vacas
y un novillo para la final de la ganadería de Fuenterroble. Y eso, pues como saben, van a ser aquí, en la Plaza de Toros de Andújar, y vamos a tener el privilegio de verlo, Luismi. Exactamente, es un festejo que, como tú bien decías, hemos tenido ocasión de ver hace, yo creo que bastantes años aquí en Andújar, no ha vuelto a repetirse y, como tú bien dices, sobre todo en la parte oriental de la provincia hay una tradición bárbara, una tradición histórica y que además trasciende las fronteras de Jaén, Arroyo de los Jancos, Vez de Segura, Iznatoraz, un montón de pueblecitos, ya no solamente al nivel ese de Beas y de Arroyo, que sueltan sus toros por las calles y que tienen también en el concurso de recortadores, porque los propios recortadores nacen en la calle y luego se extrapolan a la plaza, donde ellos ya terminan de tener esa dimensión y donde ganan campeonatos como este que está organizando Tauromoción aquí en Andújar. Además, ha hablado de la ganadería de Fuenterroble, que está en Guadalajara. Así es. Es de un origen de lo poco que queda ya de Lisardo Sánchez, de los Bayones, y creo que en el vídeo las imágenes que han salido de esos animales con tanta fogosidad, por el hierro que le he visto, creo que a Tiparque también eran de Fuenterroble, así que yo creo que más completo no puede ser. Y luego, como bien decías, a las 10 de la noche, porque lo mismo que Burgos nunca te dejará frío, Andújar tampoco, no. Y por la tarde menos. Seguro que no, eso seguro que no, seguro que no. Bueno, hablábamos de los dos carteles, ya hemos degradado toda lo que hemos desarrollado toda la feria de Andújar 2025, pero me gustaría que comentáramos también esa ilustración del cartel que han preparado la empresa con esas letras tan significativas, con esas también imágenes de los toreros. Me gustaría que pudiéramos ver ese cartel y lo comentáramos también para que la gente sepa qué ha llevado a ilustrar el cartel de la Feria de Taurina de San Eufrasio, en este caso Andújar 2025. La feria en honor de San Eufrasio, que bueno, yo me cuesta mucho trabajo, alcalde y concejal, me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente que la feria en honor de San Eufrasio, cuando San Eufrasio es el 15 de mayo, pero bueno, no terminan de entenderlo, pero en fin, esta es, como tú bien dices, Verónica, el cartel completo, sí, que es un cartel que, como todo lo que hace Tauromoción, no está ahí puesto por casualidad, no están puestas las tres fotos de los toreros, es muy está elegante, hecho, como decían los antiguos, como decían los clásicos, con orden y concierto. Así es. Además, en primer plano están los tres toreros, como no puede ser de otra forma, porque son los protagonistas junto con el toro de Lidia. Al fondo vemos esa puerta grande tan icónica de la Plaza de Toros de Andújar, también rodeado de ese mar de olivos tan característico de nuestra provincia de Jaén. Y sobre todo también pues han querido plasmar algún monumento característico de la ciudad de Andújar, cosa que también es un detalle que se tiene en cuenta y se valora también positivamente a la hora de plasmar un cartel de toros para que se sepa también de dónde es. Y sobre todo también me gustaría destacar que la tipología de letra que han utilizado es la que siempre Tauromoción utiliza como marca de la casa y como su propio marketing en los carteles que presentan en todas sus ferias, Luismi. Sí, creo que no veo bien de lejos, Antonio, es la portada del santuario, ¿verdad? Creo que sí. Puede ser. Parece que es la portada del santuario. Sí. Mira, fíjate, uno de los primeros ganaderos de Bravo que hubo en Andújar fue precisamente el marqués del Puente de la Virgen en el siglo XVII. Así que, como digo, todo está... Yo es que soy muy taurino, pero nada es casualidad. Todo tiene alegoría con el mundo del toro. Totalmente. ¿Sabes? Así que, fíjate, ya, yo no sé si el señor alcalde conocía la presencia o la presencia en aquellos años, evidentemente, del ganadero, del marqués del Puente de la Virgen, sí de todos los que hay ahora, pero lo que sí conoce y lo que sí tiene claro es la presencia ya... vuelvo a decir, no es negro sobre blanco, sino en multicolor, así sobre es. Blanco, de lo que son los carteles de la Feria de Andújar del año 2025. Y yo creo que algo le tendrás que sacar de información, ¿no? Por supuesto que sí, el señor alcalde, que tenemos el gusto, lo hemos dejado para el final, pero no menos importante porque... Pero es lo que marca el protocolo, que el alcalde tiene que ser el que finalice. Es como en los toros mucha gente dice, bueno, ¿y este por qué el más joven siempre el último? Porque en el toro siempre se tiene mucho respeto a todo y se guarda la antigüedad. Y salvo en el caso de la alternativa, que el toricantano es el que toma, o mejor dicho, el que mata el primer toro, siempre va por antigüedad. Por cierto, una anécdota, lo de toricantano viene por los misacantanos. Cuando alguien se hace sacerdote, la primera misa, ahí es un misacantano y de ahí viene lo de toricantano. Ya pues te dejo al alcalde, todo tuyo, que yo lo veo mucho por la calle todos los días. Pues yo no, y además tengo el gusto de presentarlo y además de charlar este poquito también con él para que nos cuente sus sensaciones, y en primer lugar para darle la enhorabuena por la labor que está haciendo con la tauromaquia en Andújar y sobre todo por esta apuesta que ha tenido a bien con Tauromoción y de las que van a ir de la mano, porque este proyecto comienza hoy, o sea, es el punto de partida hoy, pero de aquí hay muchísimo más, alcalde.
Bueno, la verdad que sí, Verónica. Buenas noches a todos y especialmente aquí a los tertulianos. Antonio, bienvenido aquí a Andújar. Y no nos engañemos que aquí hace mucha calor, no porque esta noche esté fresquito. Que quede claro. A Nacho, a Antonio y a todos vosotros. Y bueno, la verdad que sí, empieza hoy este cartel de toros, pero bueno, esto tiene, podríamos decir, un paso previo atrás o tiene un objetivo anterior. Cuando yo me presenté a las elecciones y cuando teníamos nuestro programa y cuando la idea yo tenía en Andújar era, pues, efectivamente, el tener un proyecto de futuro importante para el mundo del toro en Andújar, para la ciudad de Andújar y toda la comarca. Pero más importante que el futuro es precisamente saber de dónde venimos, porque saber de dónde venimos nos hace saber cómo somos. Dónde venimos nos indica hoy en el presente nuestras vivencias, nuestros recuerdos, la forma de ser, nuestros gustos, y eso es importante tenerlo en Andújar. Así es. Y en Andújar tenemos unos recuerdos muy importantes en relación a nuestra romería y cómo somos y nos define, pero también en relación al mundo del caballo que va relacionado con la romería. Mucho. Y faltaba una tercera pata, podríamos decir, que es el mundo del toro. En Andújar, como ya ha dicho Luismi, por historia, muchísimas ganaderías en Andújar, había todavía queda alguna. La Plaza de Toros, que celebramos creo que hace un par de años, el 125 aniversario, tiene historia, está en la memoria de todos y, por supuesto, nos gusta el mundo taurino, nos gustan los toros y nos gusta continuar. Para mantener eso, para mantener nuestra historia, nuestra vivencia, nuestros sentimientos y ser como somos, nos hacía falta un proyecto de futuro bien cimentado y un proyecto de futuro a largo plazo. Y eso, pues bueno, lo estábamos buscando, lo hemos intentado llevar a cabo y en este caso, pues en Tauromoción confiamos y parece ser que no nos hemos equivocado en que podrá ser un mundo de futuro para consolidar todo lo que en parte somos, que viene un poco también del pasado. Por eso es tan importante el que hoy se comience con este proyecto, aunque es verdad que en Andújar y vosotros que estáis aquí, los presentes, a veces corre bastante aire, como esta noche, pero realmente nosotros teníamos la idea muy clara, el objetivo estaba muy definido y al final creo que se ha empezado bien. Se ha empezado bien con Tauromoción, también con una ganadería muy importante, como se ve, que también ha hecho referencia a las raíces, a dónde viene y lo que somos, que creo que es importante y, por tanto, estoy satisfecho y estamos satisfechos también por el concejal, el trabajo que ha hecho y satisfecho por lo que se va a conseguir, pero mucho más por lo que esperamos que llegue, porque yo creo que Andújar se merece estar en esta situación y continuar esa andadura hacia el futuro como una ciudad importante dentro del mundo del toro. Así es, alcalde, y sobre todo, bueno, pues esa satisfacción de la que hablaba de unir la empresa en colaboración conjunta con el ayuntamiento, y eso no es fácil porque también cuando uno hace una apuesta, pues evidentemente lo que quiere es lo mejor para la sociedad, pero confiar en una empresa como Tauromoción, que es de las más, no valga la redundancia, ya lo hemos dicho durante toda la noche, de las primeras, ¿no?, de las que está ahora mismo funcionando, pues la verdad que también es una apuesta muy fuerte en ese sentido, pero también eso repercute a nivel económico en toda la ciudad, ¿no? Y si el triunfo del empresario en la plaza se ve reflejado también en los alrededores del pueblo, porque aquí viene gente que viene por la mañana a desayunar, que consumen y se quedan en hoteles, que van a comer, van a cenar, cogen transporte también, eso también como alcalde a uno le satisface, ¿no? Claro, todas las inversiones que se hacen en la ciudad y todas las apuestas que se hacen, pues son realmente para repercutir en nuestro entorno y en el tema económico. Igual que ocurre con Andújar Flamenca, igual que ocurre con Andúcar, uno de los centros más importantes que hay, o el segundo después del SICAR, todo eso se hace para repercutir en la ciudad. Yo realmente he disfrutado esta noche mucho oyendo hablar de toros, oyendo hablar a vosotros, a Luismi. No entiendo de toros, pero sé que es muy complicado el mundo del toro y el mundo de llevar hacia adelante una plaza, una gran empresa, con festejos que sean rentable económicamente para todos y atractivos para el público. Yo sé que eso es muy complicado, pero lo que sí apostamos desde el ayuntamiento y aparte de nuestro sentimiento de apoyar el mundo del toro es el desarrollo económico también que engendra todo lo que es estos eventos. Realmente hoy pues hemos empezado a ser un poco el centro de la provincia, o junto con Linares, también
Baeza está haciendo un trabajo importante, lógicamente Jaén, la Plaza de Toros Jaén, pero empezamos a ser parte importante dentro de lo que es Jaén y también en el mundo del toro, nuestra vecina Córdoba y nuestro vecino Ciudad Real. Pero todo eso, aparte de ser un poco epicentro, también repercute en lo que es la hostelería, en lo que es incluso el comercio, en lo que es la restauración y en lo que es también en Andújar muchísimas personas y muchísimas empresas que se dedican al mundo del toro, también relacionado con el mundo del caballo y, por supuesto, también dar satisfacción, que no quiero olvidarme, a un gran número de personas que hay en Andújar que defienden y aman el mundo del toro, que lo han visto desde chiquitillo y que defienden a rajatabla la plaza de toros de Andújar. Yo creo que en Andújar hay un sentimiento también importante de pertenencia de esa plaza de toros y hay un grupo importante de personas que trabajan de forma desinteresada por mantener esa plaza. Toda esa conjunción, tanto económico como de dónde venimos, como el apoyo a nuestras tradiciones, todo eso es lo que nos hace ser, creo, que un ayuntamiento y a mí como alcalde, pues hacer una apuesta para avanzar siempre hacia adelante. Oigo hablar al señor alcalde de dos palabras, de pertenencia y de plaza de toros, y digo, jolines, mira que si algún día Dios quisiera que esas dos palabras se juntaran y la pertenencia de la plaza de toros fuera del ayuntamiento. Pero bueno, de ilusión también se vive. Todo puede pasar, ¿no? Una cosa, Paco, hablando del tema de toda lo importante que es todo el volumen que va a haber ese día de restaurantes, de hoteles, etcétera, etcétera. Está la feria el sábado en plena efervescencia, a mediodía, por la tarde. Si Verónica ese día por casualidad quiere ir a comer a alguna caseta de feria, con el ambientazo que va a haber, que vaya reservando ya, ¿no? Que vaya llamando ya. Hombre, la verdad que también está bien que lo diga Luismi, en Andújar ese día, un día grande en toda la feria, y la verdad que hay muchísimas casetas, prácticamente según me informa el concejal de festejo ya prácticamente está todo el ferial lleno, hay casetas de tradición, casetas con buen ambiente, casetas con muchísima alegría y además un gran paseo de caballos. En Andújar hay un gran paseo de caballos y de enganches que nos hacen también ser fieles a nuestras raíces. Por eso yo creo que será un día muy importante para Andújar y para toda su comarca y creo que también para que los liturgitanos, los andujareños, se sientan orgullosos ese día de su ciudad y de su feria. Y que sean tan hospitalarios como siempre hemos sido. Pues sí, porque además yo siempre que vengo a Andújar me siento como en casa. O sea que yo lo puedo decir en primera persona y espero que la empresa cuando acabe el festejo de tanto del día 5 como del día 6 también puedan decir que se van muy contentos de Andújar y que se quieren seguir quedando en Andújar, que es lo más importante. Evidentemente, así debe de ser. Yo creo que ahí ya está presentado todo, ya la gente sabe. Sabían el cartel, pero a mí me ha llamado gente, me llamaba la atención, Nacho, porque me llamaba gente y me decía, ¿tú qué sabes el cartel? Digo, sí, lo sé, pero no te lo voy a decir. Pero ¿me puedes decir el día, por favor? Digo, ¿y eso? Dice, porque mira, ahora la playa en el mes de septiembre es más barata. Claro. Y es para, en vez de irme el día 5, irme el día 6 o irme el día 7, porque yo la corrida de toros no me la quiero perder. Yo creo que es algo muy definitorio de, como bien decía Paco antes, de la afición que hay en Andújar y de lo enraizado que está el toro en Andújar. Además, voy a contar una anécdota. Me acuerdo un día en el Cortijillo, en la finca de los hermanos Lozano, de las últimas veces que estarían juntos José Luis, Pablo, Eduardo y también estaba por allí Luisma. Y me dice don Pablo, tú entonces de Andújar, ¿no? Digo, sí, de Andújar de toda la vida. Dice, qué buena era esa plaza. Nosotros empezamos allí en Jaén, digo, no, sí lo sé. Empezamos en Villacarrillo, qué buena era. Empezamos en Úbeda, qué buena era. Esta Andújar era magnífica. Me dijo dos que no eran nada de buenas, que no la voy a nombrar ahora aquí por educación. No procede. Pero vuelvo a decir, ellos que han llegado a ser los taurinos más importantes del mundo, cómo tenían en su cabeza, cómo tenían metidas en sus meninges que Andújar era una plaza buena. De hecho, Pablo Lozano, el patriarca de aquella familia, llegó a torear aquí 6 toros en el año 55. O sea que Andújar siempre ha sido, taurinamente hablando, una ciudad y una plaza que ha tenido muy buena fama. El problema que hemos tenido es que algunos años han pasado por aquí, no me duelen prendas decirlo, piratas sin la pata de palo, que por pocas sí se cargan lo que había aquí. Pero Andújar es como esas plantas perennes con que tú las ciegas, como esos árboles que siempre quieren nacer, quieren volver a brotar, quieren vivir, que aunque tú los ciegues, como no le quitas la raíz, siempre vuelve a florecer. Y a mí me da... Y eso se ha acabado ya. Y a mí hombre, por supuesto, y a mí me da, tengo ese pálpito como aficionado, que ahora vamos a tener una floración
y una cosecha de flores muy, muy bonita. Seguro que sí, Luismi. Pues yo creo que ya poco más que decir. Falta también... Nos queda una cosita. Un poquito, una cosita y ya... Nos queda una cosita, nos despedimos. Nos queda un último detalle. Y es que hablaba yo de la antigüedad, hablaba Paco de la antigüedad de la Plaza de Toros de Andújar, del año 1898. Hablaba de la otra antigüedad de la Plaza del Ayuntamiento. Hablaba del Marqués del Puente de la Virgen. O sea, que tenemos cosas muy antiguas de las que presumir en el Plan del Toro, que a lo mejor no tienen otras localidades que van más con el pecho por fuera, ¿no? Y entre otras cosas tenemos la Peña Taurina, que yo creo que es la más antigua que hay en la provincia de Jaén. Y de las más antiguas de España. La Peña Taurina Benjamín Sorando, fundada... Espero que no me tire ninguna piedra si me equivoco alguno de los directivos que está por aquí, fundada a principios de los años 40, que luego fue incluso impulsora de una de las hermandades de Semana Santa de más tradición en Andújar, que es la Hermandad de la Esperanza. Y bueno, la Peña Taurina, que tiene desde hace unos años el nombre de un ganadero emblemático llamado Benjamín Sorando, que llevó... Ilustre, como tú bien dices, conocido por todos, queridos por todos, y que llevó el nombre de Andújar por todos lados. Ahora, desde que Antonio es ganadero desde hace 32 años, ya estaba a punto de empezar Internet y entonces pues, todo estaba cerca, todo el mundo sabía dónde estaba cualquier sitio. Pero en la España de los años 40, en la España de los años 50, de los años 60, la gente lo que leía era el ABC, leía el Dígame y veía 6 toros de Román Sorando, de Andújar, 6 toros de Benjamín Sorando, de Andújar. ¿Y quién nos dice, porque esto es algo que yo siempre cuento, quién nos dice que a lo mejor una persona de esas que venía de cualquier sitio recóndito de España y pasaba por la Nacional Cuarta, que atravesaba el pueblo, no se paraba en Del Val, no se paraba en el Madrid-Sevilla a tomar algo aquí en vez de en otro sitio, pues porque le sonaba que era un sitio donde había ganadería de toros bravos? Nunca creo yo que estaremos suficientemente agradecidos a toda esa familia de ganaderos por llevar el nombre de Andújar. Y la Peña Taurina de Andújar precisamente lleva ese nombre, el nombre emblemático, el nombre carismático, el nombre histórico de Benjamín Sorando. Y yo llamo aquí a este estrado al presidente de la Peña Taurina, Benjamín Sorando, a Javier Morente, para que le haga, en nombre de una peña que lleva nombre de ganadero, entrega de un detalle a Antonio Bañuelos, que es ahora mismo el presidente de los ganaderos. Antonio, por favor. Javier, por favor. Bueno, porque te lo traigan aquí. Lo suyo, Antonio, sería que le dieran 100 litros de aceite, pero no sé yo si va a ser el caso. Hemos hablado con mucho entusiasmo de las ganaderías. Ganadero, estoy sorprendidísimo del nivel que tenéis. Ay, muchas gracias. De verdad que facilitáis muchísimo. Pero si a alguien se le ocurre que en tierra de ganaderos, decir, yo voy a intentar una gran ganadería, un consejo mío después de 32 años es buscar a un amigo ganadero, es mejor. Pues queda dicho, queda dicho. Es que esa es una frase que se repite mucho, que dice, la mejor ganadería es la de tu amigo y la mejor piscina también. También. De peña de nombre de ganadero, con nombre de ganadero a ganadero, y vamos a ir ya terminando lo que es esta gala de presentación de los primeros carteles de tauromoción en Andújar. Que no lo último, porque estoy segura de que va a ser una feria triunfal. Seguro que lo van a disfrutar todos esos aficionados que están aquí esta noche y que vendrán de fuera y de muchísimos sitios de la provincia y fuera de la provincia, Luismi. Y yo solo quiero desearle muchísima suerte a la empresa, al ganadero, darle la enhorabuena al alcalde, a la concejalía de festejos y también, pues, toda la suerte del mundo a los toreros que, aunque hoy no han podido estar in situ, pero también queremos darle desde aquí nuestra máxima suerte y, bueno, pues la enhorabuena por todo este acto también que han preparado y que seguramente que va a ser todo un éxito. Por supuesto, por una cosa, porque la suerte de todos ellos, la suerte de Talavante, de Emilio de Justo, de Marco Pérez, la suerte de Antonio Bañuelos, la suerte de la empresa Tauromoción, esa será nuestra verdadera suerte. Esa será la suerte de la afición y de la plaza de Andújar. Porque todo el bien que les pase a ellos, todo lo que invista a la corrida, todas las orejas que corten, todo lo que disfrutemos los aficionados, redundará en beneficio de que Andújar
se vuelva más fuerte y se vuelva todavía más taurina. Y que se consolide ese proyecto que hoy comienza ese punto de partida y que seguramente no va a quedar aquí. Muchísimas gracias por su atención y nada, le esperamos en la Plaza de Toros de Andújar. Buenas noches y gracias por vuestra asistencia. A ver. A ver, esto no lo sabíamos. Yo que a los presentadores hay que darle también algunos obsequios, así que... Esto no estaba previsto en el guión. El aceite así que también. el alcalde... Muchas gracias. Y Grupo Joven Taurino le entrega a Marco Pérez unos obsequios también, ¿vale? Al empresario. Bueno, pues no terminamos todavía, porque me chivan por aquí que Marco Pérez no ha podido estar y de verdad que tenía ganas de venir. Es más, Muchísimas ganas. Es más, os cuento los planes de Marco Pérez. Marco Pérez sí iba a venir 2 días antes a una ganadería que hay en la Sierra de Córdoba, que son muy amigos suyos, a tentar. Luego se venía aquí y mañana toreaba en Cabeza la Vaca, en Badajoz, y al final no ha podido hacer ninguna de las cosas. Ya sabéis aquello que se dice, el hombre propone, Dios dispone y el toro descompone, y esto es lo que ha pasado. Pero bueno, seguro que pronto estará y va a reaparecer. Su intención es reaparecer en Huelva y en Andújar seguro que sí. Hombre, Huelva es para el que no lo sepa, Huelva es a principios de agosto. Imaginaros hasta que llegue septiembre, si tiene tiempo de que la cadera se le ponga fuerte. Pero seguro te decía Verónica que no quedamos aquí porque el grupo de aficionados jóvenes de Andújar, a través de Nacho de la Viuda, le tienes que hacer llegar el encargo a Marco Pérez cuando lo veas. Le van a hacer también entrega de un obsequio. Antonio. ¿Qué le pasó a Sabina? Antonio estaba haciendo vuelo sin motor. Y ahora sí, con la foto de familia y nuevamente darnos las gracias por haber estado aquí con nosotros, por estar apoyando lo que es la tauromaquia, por lo que es la cultura del toro, por lo que es apoyar a la Andújar taurina. Nos despedimos y ya sabéis la cita, 5 y 6 de septiembre, como no, en la Plaza de Toros. Así es, le esperamos.